Esquina 32 presenta Punto de Vista, un espacio en el que los temas de interés público son expuestos por ti, analizados por expertos y en el que las autoridades dan respuesta. Punto de Vista, un foro abierto en el que tu opinión cuenta. Hola, ¿qué tal? Sí estoy al tanto de las recientes reformas que se han hecho pues, en materia familiar, sobre todo de protección a las y los menores. Por ejemplo, pues el tema de los deudores alimenticios que ha ido avanzando, el tema de que ahora se puedan hacer públicas listas de deudores, que además se limiten ciertos beneficios o derechos, como por ejemplo la participación política, ¿no? De aquellos que aspiraban a algún cargo público siendo deudores alimenticios, es decir, que no otorgaban la pensión a sus hijas, a sus hijos. Y bueno, a mí, esto, entre algunas otras que se han venido dando en beneficio de las mujeres y por ende de las niñas que en algún momento sean mujeres, como por ejemplo la ley Olimpia, ¿no? Que permite castigar a quien exhiba material íntimo sin su consentimiento, la ley Sabina, que tiene que ver justamente con el tema de estos tendederos o listas públicas de deudores alimentarios, etcétera. Ahora, yo, siendo padre de un hijo y dos hijas, y teniendo actualmente la custodia de ellos, pues me parece que es favorable. Digo, me costó mucho trabajo en el sentido de los litigios y todo, pero al final de cuentas, así como aplica para mujeres u hombres, aplica también al revés. Yo actualmente debería recibir, por ejemplo, una pensión por parte de la mamá porque una de mis hijas es menor de edad todavía. Entonces aplica para ambos casos. Y eso hay que recordar, es en beneficio de las infancias, no en perjuicio ni de la mamá ni del papá. Ahora lo que se tiene que hacer es justamente cuidar que no haya un abuso por parte de estas reformas, tanto por parte de las madres o de los padres, sino siempre buscar que los beneficiados sean los y las hijas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en esta emisión más de Punto de Vista. En esta ocasión, pues vamos a tratar el tema de padres en litigio. Y para ello, pues le agradecemos su presencia a nuestros invitados, que está con nosotros el psicólogo René Valenzuela, especialista en análisis conductual. René, como siempre, un placer tenerte aquí. Como siempre, un gusto andar por acá y gracias por el tan excelentísimo panel, como siempre. Gracias. También está con nosotros la licenciada Aleida Ramírez Villegas. Ella es titular del Juzgado Quinto Familiar. Gracias, jueza, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y está también con nosotros Alexander Bazán, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, mire, pues vámonos sobre este tema porque pues todavía estamos en el mes del padre y ya lo habíamos de alguna forma postergado un poquito porque necesitábamos tener una juez que nos abriera el panorama sobre estas nuevas reformas, cómo se están acentuando y adaptando a estos juicios en los que se involucran las parejas o las exparejas cuando tiene que ver hijos o simplemente temas de pensión alimenticia. Pero ahorita nos vamos a enfocar a los padres. Y bueno, básicamente, si nos pudiera explicar, juez, entramos en materia. ¿Qué es la guardia y custodia de un menor y qué es la patria potestad? Sí, bueno, buenas tardes a la audiencia también. Gracias. Que me escucha. La custodia es propiamente, voy a hablar sin tanto tecnicismo, si me permiten, para verdad que nos puedan entender claro. La audiencia también, qué es la guardia y custodia. Pues la guardia y custodia es el padre o la madre que tenga al niño. Yo digo, es donde está su residencia habitual, con quién duerme, quién está un poquito más de días con él. Pero la guardia y custodia no quiere decir que el padre no tenga el ejercicio de la patria potestad, que ahorita vamos a ese tema. Pero la guardia y custodia es cuál es su residencia habitual, dónde vive, dónde yo lo puedo localizar al menor, en qué determinados días. Se da al padre o se da a la madre, dependiendo de las circunstancias. Claro. Y pues la patria potestad es el ejercicio, lo más importante es el ejercicio de la patria potestad. Muchas veces a mí la custodia la pelean tanto, pero yo digo, los dos tienen que estar en ejercicio de la patria potestad, pueden ejercer la que es lo que es el cuidado de la alimentación, de la educación, es todo. Las obligaciones que tiene sobre el menor. Exactamente, obligaciones y pues los derechos que en un momento dado podrían de verdad de tener al niño. Eso sería
lo que es la patria potestad. Lo que al nacer, por ser el padre y ser la madre, naturalmente se nos otorga. Bien. Abogado, preguntarle, pues, ¿qué tan comunes o qué tan claro tienen los padres cuando entran en estos juicios de custodia y sobre todo, qué tan común es que los padres empiecen a pelearle que la pérdida de la patria potestad? Porque como que ya perder la patria potestad ya es un proceso Claro. Sumamente elevado, ¿no? Muy elevado de tono. Claro. Bueno, los conflictos generalmente pueden ser controversias del orden familiar, en el que después de ya sea terminado un divorcio, que ahorita está la modalidad del incausado, el que más se utiliza, y o derivado de un conflicto, porque las nuevas formas de familia también está la unión libre, ¿no? Entonces puede que a raíz de la separación empiecen conflictos de quién se va a quedar con el menor y se demande uno al otro el tema de la guardia de custodia o derechos de visita, pensión alimenticia. Entonces sí es muy común que cuando las partes no lleguen a un arreglo post divorcio decretado en autos de un expediente o a raíz de un conflicto entre los padres se susciten este tipo de controversias. Y ahí es donde entramos con el psicólogo, porque René, sabemos que un divorcio regularmente, o en su mayoría, no es algo terso. Regularmente los divorcios pues traen una carga emocional de las partes muy definida, y en medio están los hijos. ¿Qué tanto las personas entienden que entrar en un litigio no va a afectar a sus hijos? Porque no hay manera de desvincular el litigio de la situación que estás presentando con tus hijos, de tu relación con los hijos. Realmente no suele ser algo que ellos prevean, las emociones de los menores, el cómo se les va a dar la noticia, dependiendo de su edad, la etapa de vida, el vocabulario que tienen que utilizar. Muy pocos se dan a la tarea de decir, vamos a buscar un psicólogo para tratar de explicarles o que nos orienten por lo menos en cómo les vamos a decir y cómo vamos a vivir ahora nuestra paternidad en relación a nuestros hijos, y que él esté seguro y que sepa que siempre lo vamos a amar. O sea, esto es una utopía, no suele ser, son raros los casos. Más de los casos son sumamente contenciosos, hay una especie de dimes y diretes, se utiliza a los menores con propósitos personales, se los utiliza como... Lleva y trae, ¿no? Dile a tu mamá, dile a tu papá, y ajá, tu papá me hizo y estamos en esto por esto. Diría que es en más de los casos, o que se utiliza para castigar al otro, es decir, si no deposita pensión, entonces yo no voy a permitir que te vayas con él, o le restringen ciertas cosas, no voy a firmarte lo de la visa para que te lo lleves a Estados Unidos. No sé, es una serie de situaciones que lo vuelven todavía más complejo, y en ocasiones pues a veces también sus representantes suelen abundarle todavía más al conflicto, porque bueno, también un poco de eso les permite seguir cobrando un poquito. Ok, entonces estamos hablando de que los principales afectados y dañados siempre los son menores, siempre. Vale. ¿Puedo decir lo de la patria potestad que me había preguntado? Creo que no terminé. El tema de la patria potestad, ya la Suprema Corte nos ha indicado que es lo más gravoso y lastimoso para un menor el que se le decrete la pérdida de la patria potestad, que debe ser la última consecuencia, y que los jueces así lo deben hacer. Para el menor. Sí, para el menor. Porque regularmente lo que quiero es fregarme al otro. Sí. Entonces tiene que ser en un estado de abandono de sus obligaciones, y en una etapa sobre todo donde el menor era muy vulnerable por su edad, y además, o que aparte de estos incumplimientos haya violencia en contra del menor, como para que un ciudadano juez tome ese nivel de determinación. Aquí lo podrá corregir la maestra Leida, pero eso es lo que nos han venido dictando en la Suprema Corte. Pues, ¿qué tanto le llegan estos juicios de custodia a ese nivel de agarrar y decir, quiero quitarle la patria potestad? Y que además usted vea que no es un tema de patria potestad, es un tema de coraje trabado ahí, ¿no? Sí, pues casi, hablar por un porcentaje, yo creo que el 70-75% de mi trabajo es el conflicto por la custodia. Pero he notado a través del tiempo y de los años de experiencia que aquí el psicólogo me va a poder ayudar, que hay cierta edad en donde existe mucha manipulación. Cuando están chicos, hablando
que no sean adolescentes, a lo mejor 9, 10 años, aunque ahorita ya los niños, ahí es cuando empieza el conflicto cuando están más chiquitos, que los niños no opinan. Pero cuando empiezan a opinar, sí, a los 4 años pueden opinar, pero después cambian. A los 9, 10 años que empiezan a opinar, te va cambiando la perspectiva. Y por mi experiencia que ya y el tengo... adolescente todavía me imagino que tiene un criterio un poquito ya más definido. Sí, claro, ¿no? De 9, 10 años yo empiezo a ver que ya empiezan a decir que sí me gusta y que no me gusta, que empiezan a observar. Y yo por mi experiencia por lo general casi todos los niños quieren convivir con un papá, quieren llegar a su escuela y decir tengo un padre, pero a veces existe mucho la manipulación o la lealtad hacia la mamá o hacia el papá también, me ha pasado. La manipulación de los padres, ¿no? Sí. Dependiendo con quién estés. A veces es inconsciente, no sé, el psicólogo si nos podrá ayudar eso, porque como la ven triste, o lo ven triste, ellos se quieren en un momento dado solidarizar con los niños. Y nosotros tratamos a través de las entrevistas, yo ya entrevisto a todos los niños. Cuando yo recién inicié, no, ahora ya todos los niños, aunque estén chiquitos, y ellos nos dan la luz total. ¿De qué es lo que Ajá. Psicólogo. A ver, Sí, las entrevistas de protocolo ayudan bastante a generar este tipo de perspectivas, conocer este conflicto de lealtades que es natural en menores de 10 años precisamente porque no saben diferenciar que está bien amar a uno y al otro, que no tiene por qué haber inconveniente, pero dado su falta de madurez, que es completamente natural y esperable, esto no es algo que sepan diferenciar, entonces tratan de cuidar al uno y del otro, es decir, si papá tiene una nueva pareja, tratan de no decirle mamá y entonces empiezan a vivir con estas angustias. Se va a enojar mi mamá. Sí, claro. Se va a sentir O incluso... o se va a enojar mi papá porque no le dije mamá a la otra. Ay, entonces, sí. ¿Qué bretes meten a las criaturas? Presentan estos conflictos, ¿no? Entonces conmigo se porta de una manera y cuando va para allá entonces puede ser más rebelde, más desobediente, entonces lo van resintiendo como si se tratara de una especie de jet lag donde hacen estas transiciones de una forma de ejercer la paternidad, las normas, las leyes en el hogar y luego cambian de sistema de crianza y entonces les cuesta trabajo volverse a ajustar. Es una desestabilización entonces, ¿no? Constante. O les dicen que tienen 2 papás también, papá Jorge y papá Carlos, ¿no? También. Eso también está duro para los niños. O sea, me El estás refiriendo el padrastro, y ¿no? y el que por fuera da la pensión, pero lo ve los fines de semana y lo recoge. ¿No? Y el padrastro que sí te cuida, porque a lo mejor Así tu es. papá no, entonces... Sí. Bueno, vámonos a la siguiente cápsula. Redes de Poder. Un nuevo espacio de análisis y crítica sobre el acontecer político en México y Baja California, donde periodistas le dirán lo que hay detrás de los hechos más relevantes del momento en la región. Escúchalo todos los lunes a las 3 de la tarde en Esquina 32. Punto de Vista, un espacio en el que los temas de interés público son expuestos por ti, analizados por expertos y en los que las autoridades dan respuesta. Punto de Vista, un foro abierto en el que tu opinión cuenta. Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde en Esquina 32. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, conozco algunas de las últimas reformas legales respecto a la obligación de los padres en cuanto a sus pagos de alimentos, y una de ellas pues es la ley Sabina, que pues lo que busca es castigar a los deudores limitando su capacidad para tramitar pasaportes, licencia, como pues medida de asegurar el incumplimiento de las obligaciones. No considero que los padres actualmente queden en desventaja cuando enfrentan litigios por las hijas y los hijos. Creo que eso es algo que es muy irrisorio, porque la madre siempre va a cargar con los cuidados. Generalmente es el 100% de los cuidados. Los padres únicamente los tienen a veces los fines de semana y no siempre todos los fines de semana. Entonces, claro que nunca, desgraciadamente, van a tener los padres hombres una desventaja ante estos litigios. Incluso hay padres hombres que tienen
varios hijos con varias mujeres y por lo tanto su sueldo tiene que estar dividido en todos esos hijos, por lo que pues no hay una desventaja ante los litigios, que ellos no puedan tomar decisiones responsables al tener hijos con diferentes mujeres es otra cuestión. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Tómelo en cuenta esto que están estos expertos que tienen aquí, que todos los días manejan este tipo de temas. Y bueno, mire, cuando un hombre es demandado por sus obligaciones paternas, ¿qué debe de considerar antes de enfrascarse en un litigio, abogado? Cuando lo demandan por sus obligaciones paternas, bueno, le pueden demandar principalmente la pensión alimenticia. Por eso sí es muy importante y recomiendo que los padres siempre depositen en una cuenta a nombre de la señora la pensión alimenticia y se protejan para una eventual denuncia penal. Sin necesidad de que te demanden primero, ¿verdad? Sin necesidad de que te demanden, sí, hay que, papelito habla, ¿no? Y luego se pueden borrar los recibos, así que hay que sacarle una copia. O sea, a ese nivel, si ven con quién están o se separaron de quién, ¿no? Ahí va uno midiéndole. Claro. Entonces, pues son medidas preventivas, pero si ya tienen el conflicto encima, pues habrá que contestar una demanda o demandar en caso de que quieran derechos de visita, porque a veces es que me estás dando muy poquita pensión, ¿no? Entonces no te los voy a prestar, que es lo que decía nuestro amigo psicólogo experto. Y entonces puede uno demandar las visitas, ¿no? Oye, pues yo tengo derecho a ver, y será un juez quien lo resuelva. Pero luego viene el tema de que hay que hacer primero una entrevista del menor, tomarle su opinión, un criterio orientador para el juzgador, pero no vinculante. Luego también se mandan a hacer más estudios, un estudio socioeconómico. A veces se alega en la contestación tema de violencia, escuela para padres, le agregamos estudios socioeconómicos. Y para cuando ya el juez tiene los elementos, ya pasaron 2 años o 1 año y medio para que le dé unas visitas que pues las necesitaba desde un inicio, ¿no? Gracias a Dios ya tenemos Secofam, por lo menos en Tecate. ¿Qué es eso, Secofam? Es un centro de convivencia familiar, donde ahora sí no hay pretexto para que durante el proceso puedan ver los padres al menor, obviamente custodiado por psicólogos y todo, pero ahí juegas por lo menos con los niños, ¿no? Tú como padre, ¿no? Entonces es algo que va a beneficiar mucho la integración de la familia, ¿no? Que es algo que pedíamos los padres. Psicólogo, ¿qué hacemos cuando empezamos con estos procesos donde empiezan a verse ya a la posibilidad de iniciar un litigio y estas criaturas están en medio de esto? Hay muchísimas cosas que hacer. Afortunadamente sí, Secofam me ayuda y me parece que aquí tenemos una mini Secofam, una versión así muestra. Digo, penosamente siendo el municipio más grande del estado, tenemos oficinas mucho más modestas en relación a las que tenemos en Tecate. Pero bueno, ¿qué hacer? Esto va a requerir mucha energía, mucha paciencia, presupuesto, tolerancia a la frustración, tratar de hacer de tripas corazón. Los hijos pueden, los niños, vamos, de menos de 10 años, tienen esa capacidad de diferenciar su amor o sus aprecios partiendo de lo que económicamente les da, como para que tú como mamá o papá estés diciéndole, pero es que él no está dando lo suficiente y por eso no lo vas a ver. No tendríamos que jamás revelar ese tipo de cosas a los menores, de tu papá no da pensión, o tu papá no dio, pues jamás, eso no sería protegeros, por el contrario, para empezar... Lesionas más. Sí. Y no te digo que le tengas que hablar todas las bondades al niño de su papá, porque tal vez sí fue un patán, pero eso en qué le ayudaría al niño. Entonces tenemos que actuar en función de los menores y sus necesidades, no las nuestras, no nuestro resentimiento, no nuestras ganas de retribución y venganza, sino en función del niño, qué es lo que le ayuda más a él. Claro. Pues, ¿qué recomienda usted para que no lleguen ante usted? No se Dice, casen, no, porque me voy a quedar sin trabajo, tengan hijos, no se enamoren. Yo a instancia legal sí considero que yo siempre he visto que el conocimiento es poder, que se informen, que traten de mediar, ¿verdad? A través de el Centro de Justicia Alternativa, que te orienten. Es que si conoces puedes. Una vez que te orienten, ¿qué es lo que realmente tienes sí, derecho? o tus obligaciones, es como ahorita le preguntan al licenciado, la cuestión de cómo preparar a una persona. Yo creo que lo primero que le has de decir es, estás pagando, o sea, una pensión alimenticia, tú tienes que pagar una pensión alimenticia, tú no puedes prohibir la convivencia, son 2 ejes importantísimos.
Es que la a orientación. veces, claro, a veces yo he visto que las parejas, por ejemplo, parten de la pensión alimenticia. Vamos, yo he visto mujeres que dicen, es que él era el que pagaba todo y ahora que se fue o que tiene otra familia, Claro. ya no paga todo. A ver, espérate, pero creo que no les ha quedado claro que el señor no tiene que seguirlo pagando todo, sino que ahora lo tienen que pagar entre los dos, ¿no? ¿Cómo Okay. establecen esta parte de qué tanto le puedes, no sé, entregar en una pensión alimenticia? Porque a lo mejor no es lo mismo, pues, una persona que tiene una casa, no sé, aquí en Cumbres de Juárez, con un carrazo y demás, a un trabajador de maquila, y entonces las pensiones alimenticias pues son diametralmente distantes, ¿no? Sí, ahí es cuando el juez observa, no todos ningún caso es igual a otro. Claro. Aquí, como tú comentas, en ese momento que dices, sí se fue él, pero él pagaba todo, yo me dedicaba a las labores del hogar, pues sí. Pero si también tú trabajabas. También si tú trabajabas, hay que ver también cuánto gana esta persona, la pareja, tu esposa o tu esposo, hay que ver la situación. Y lo más importante es la protección del menor. Yo ya me voy y te dejo con todas las deudas de una casa grande, en donde en un momento dado, pues los menores están pues acostumbrados a ese nivel. O con un ritmo, ¿no? Que los niños Sí. iban a un colegio particular, Exactamente. que iban a actividades paraescolares y demás, y entonces ahora no pueden desaparecer simplemente porque ya no estás. Entiendo Sí. así. Sí, así es, porque es la protección de ellos y sufren. Yo siempre he pensado que en un divorcio hay muchas pérdidas emocionales, económicas también, porque sí es cierto, tampoco le puedo exigir al señor o a la señora que dé lo que tenían ese ritmo, pero vamos protegiendo. También hay que ver cuál es su sueldo, cuáles son sus ganancias, y si puede otorgarlo, que lo siga haciendo. Y ya es por un deber, una cuestión emocional, pero yo no veo cuestiones emocionales, veo cuestiones legales. Precisamente en esta revisión legal, juez, por ejemplo, este hombre ya se fue, le están pidiendo, bueno, no sé, que tenga que sus hijos se mantengan en el mismo nivel que estaba como cuando él estaba presente. Pero si esta persona ya incluso tiene otros hijos, que ese es uno de los argumentos que decía una de las personas que nos mandó, no es también vulnerar el derecho de los hijos actuales sobre preponderar sobre el derecho de los hijos anteriores. Pues se hace una observación minuciosa dependiendo Okay. Se cuida esa parte. Sí, se cuida, y yo, en mi experiencia, yo la verdad no he logrado que una de las partes siga manteniendo igual, porque tienen razón, ya no les alcanza la economía, incluso a veces les empieza a ir un poquito mal porque, en algunos casos, pero es muy difícil que les sigas manteniendo el mismo ritmo, porque ya hay que separarse, hay que mantener también la parte que se separa y que también tiene sus obligaciones, y a veces tiene más hijos, entonces es difícil que siga teniéndose ese ritmo. ¿Qué enfrentan ustedes como abogado? Bueno, en estos temas, por ejemplo, de pensión alimenticia, si me tocara defender un padre, por ejemplo, hay que ver si el cliente es persona física con actividad empresarial, autoempleado, o si tiene un negocio, o si es un empleado. La Suprema Corte nos ha dicho que la forma de que el deudor alimentista, quien tiene que pagar los alimentos, pague con su obligación, sea de forma proporcional a su capacidad económica. Esto quiere decir, entre más gano, más pago. Y si es un empleado, la Suprema Corte ha determinado que un porcentaje que determina un juez, que oscila entre el 20% hasta un 40%, dependiendo los hijos que tenga, o si hay uno que requiera necesidades especiales, puede ser aún mayor. Entonces, si es empleado, va a ser un porcentaje. Yo voy a pelear para que sea un porcentaje menor, ¿verdad? Uh-huh. Pero la otra parte va a buscar esa cuestión de la calidad de vida, las hipotecas, todas estas cuestiones, y ahí va a haber una valoración por parte del juez en parte de los ingresos. Si fuera un negocio y yo no declaro todo lo que gano, se vuelve más difícil para la mujer acreditar esa parte, y entonces pueden girar pues algunos oficios a la Comisión Nacional Bancaria para que digan cuánto tienen las cuentas bancarias, se haga ahí un estimado de ingresos, declaraciones, entre otras cosas, y al final, en base a lo que se haya acreditado que gana el deudor alimentista, debe de ir en función el descuento, ¿verdad? Yo he conocido casos, juez, de hombres que incluso se salen de trabajar. De los trabajos formales, sí, se meten de taxistas, se meten de trabajos informales. Además, me pongo a vender en el mercado sobre ruedas y ahora demuéstrame el ingreso, ¿no?
Sí, ¿Cómo logran ahí ustedes establecer pues el ingreso para poder ser justos en esta materia? Pues yo solicito lo que es las necesidades de los menores. A ver cuáles son tus necesidades, que haga una valoración y le requiero a él, tú tienes que trabajar, o sea, no hay opción. Y si la Suprema Corte nos ha establecido que en caso de que no logre yo porque muchas veces no te dicen cuánto ganan, no se puede comprobar, les pongo un salario mínimo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el salario mínimo a partir de... ¿Un salario mínimo por cada hijo o por todos los hijos que tengan? Porque no es lo mismo un salario mínimo que te rinda para uno que para tres, ¿no? Pues son 390 y tantos pesos ya no me acuerdo ahorita con precisión, pero son 300 y algo al día. Entonces, dependiendo de los hijos, lo pongo por un hijo. Y ya si es 2, ya le pongo la mitad del salario porque no sé cuánto gana. Claro, entonces hago un estimado dependiendo de las necesidades. ¿Por qué? Porque de cierta manera yo también te obligo a ti que esas necesidades son básicas, de comida, de educación, de vivienda, son básicas, la verdad, ni siquiera nos excedemos en eso. Claro. Y sí, me dicen que cómo, y van y me presentan un amparo o recursos, y la verdad hasta ahorita no he visto que uno proceda. Diciendo, no le pongas un salario mínimo, porque es tu obligación, pues, tener ingresos. La otra vez un muchacho de 37 años, joven, no, es que yo no gano poco, yo pues es que tienes que en un momento conseguir un mejor trabajo. Y sí, pinta casas en Estados Unidos, entonces no es lo mismo pintar allá que acá. No, pues sí, no. Entonces bueno, llegaron a un convenio, pero me costó mucho trabajo ahí en ese hacerlo entender. Es difícil llevarlos al convencimiento de que lo ideal es convenia, acuerda. Eso de verdad que yo quisiera así decir, Necesitas un psicólogo ahí al lado. Ajá, sí. Es que la verdad es lo mejor que les puede suceder, que impere la voluntad de ellos, y no un juez que vemos una documental y conforme a la ley, porque nosotros en ocasiones tratamos de saber todas sus necesidades, pero la realidad del fondo solamente ellos lo saben. Claro. René, recomendaciones ahí con este tema del estilo y el afloje de lo económico. Es complicadísimo. Te puedo decir que los menores son ampliamente manipulables. A veces por medio de dádivas pueden ser sujetos a cambios de criterios, de opinión, de rechazar, de aceptar. Entonces hay que ser bien cuidadosos porque lastimosamente también es una forma de ser utilizados. Anteriormente se le llamaba alienación parental, creo que hoy se utiliza el término de interferencia paterna o materna, dependiendo del caso, y tendríamos que también, de nueva cuenta, tratar de remitirnos a qué es lo mejor para mi hijo, pero qué es lo mejor no siempre es qué es lo que yo quisiera. Entonces tratar de hacer las paces con eso, de que por mucho que haya sido un patán de esposo o de esposa, lo mejor para mis hijos es tratar de salvaguardarlos de esa historia y tratar de que preservar esa memoria lo más intacta posible. Ok, vámonos a una cápsula y regresamos. Redes de Poder. Un nuevo espacio de análisis y crítica sobre el acontecer político en México y Baja California, donde periodistas le dirán lo que hay detrás de los hechos más relevantes del momento en la región. Escúchalo todos los lunes a las 3 de la tarde en Esquina 32. Punto de Vista, un espacio en el que los temas de interés público son expuestos por ti, analizados por expertos y en los que las autoridades dan respuesta. Punto de Vista, un foro abierto en el que tu opinión cuenta. Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde en Esquina 32. Redes de Poder. Un nuevo espacio de análisis y crítica sobre el acontecer político en México y Baja California, donde periodistas le dirán lo que hay detrás de los hechos más relevantes del momento en la región. Escúchalo todos los lunes a las 3 de la tarde en Esquina 32. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, a ver, ventajas y desventajas de robarse un hijo del que no se tiene custodia.
Pues es que hay unos que lo ven así. ¿Quién empieza? Como sustracción de menores. Sí, es que no es bueno ese sustracción tema. porque, bueno, sí es un delito de sustracción cuando tienes, tú eres el padre. Pues Bueno, ver, el delito de sustracción se daría si ya hay un incumplimiento como tal de un convenio donde ya se fijaron las reglas claras, en mi opinión, porque ambos padres tienen la patria potestad, es decir, ambos legalmente Tienen el representan al menor, ¿verdad? Pero si se lo llevan fuera del lugar donde habitualmente vive el menor y hay alguna declaración o alguna constancia de ello por escrito, por WhatsApp o por algún medio, sí se pudiera iniciar alguna denuncia por sustracción de menor o pedir a la autoridad alguna medida para la restitución al lugar de residencia habitual del menor en los juzgados familiares, en mi opinión. Pero sí se dan muchos estos casos de que Es muy común. Y hay personas que consideran que es una ventaja llevarse al niño. Entonces, es por eso, ya Sí, tomaste esta decisión, ahora ¿qué te vas a enfrentar? Si voy a iniciar un conflicto, a veces sí es mejor iniciarlo teniendo la custodia del menor depositado conmigo como padre, a hacerlo no teniéndolo. Digo, son cuestiones de estrategias que están mal, a lo mejor en un sentido ético y moral, pero sí genera que ahora el juzgador tenga que cambiar esa situación jurídica durante el proceso y por lo pronto puede resultarle en un mejor beneficio al padre si inicia atendiendo al menor. Juez. Pues ahorita comentando lo del robo, una de las exposición de motivos que entrevistáramos a los niños, conforme al 926, en ese tiempo empezó de que tú vas a entrevistar a todos los niños antes de terminar la guardia y custodia. Y yo leí y me llamó mucho la atención, era por los desplazamientos, porque antes te dejaban con la abuela y eso no era un robo. Pero tú no sabías en una comunidad que no sabías ni cómo llegar, o ellos vinieron buscando al pueblo de la abuela, ¿no? El pueblo de la abuela, y no te podías no había una manera de meterte con el niño y como una madre desesperada, un padre, llevárselo. Entonces era una de las cosas por los desplazamientos. Primero me vas a informar bajo protesta, decir dónde está el niño, porque como no sabíamos y otorgábamos la guardia y custodia a una de las partes, y me decía, no, pues es que lo tienen escondido, pues de cierta manera, como lo comentas ahorita, pues robado, o sea, porque pues no es un robo porque sabes que por ahí está, pero es una retención del menor, violentándole totalmente sus derechos de una convivencia con el padre o la madre. ¿A qué se enfrenta un padre que hace esta práctica? En mi experiencia, legalmente, pues es que no hay una consecuencia como tal, porque como cuando entrevistamos a los niños, pues los niños tienen una solidaridad con el padre. Se lo llevó en el momento. Que se lo llevó, en mi caso, ¿verdad? Sí, en una sí, cuestión, sí. Yo así lo veo. No me siento robado porque me llevó a mi papá. Exacto, me protegió, me ama tanto, y ella es mala o él es malo. Él me protegió, y como ahorita comentaba el psicólogo René, no saben definir esa situación emocional. Ellos creen que están protegidos y que contra esa persona están. Por eso nosotros como jueces, pues no podemos decirle, arrancar al niño y decirle, ok, ya te vas con la mamá porque te violentó tus derechos. Pues ellos no comprenden. Esa es la parte que yo había hablado hace un tiempo, de que me decían que era muy difícil para un juez emitir una orden de recuperación, por así decirlo, del menor con la fuerza pública. En fin, es muy complicado para ellos, y que por eso era como que una estrategia legal muy y más en la frontera, porque bueno, los cruzan a Estados Unidos, y entonces en los juicios de La Haya también es larguísimo, es carísimo también hacerte de un representante legal, e incluso así sean del estado de Michoacán, migraron a Tijuana, pues el juicio sigue al menor. Eso implica que entonces ahora Tijuana tiene la sede sobre cómo va a ser el desenvolvimiento jurídico. Es decir, él se tiene que venir con sus medios, o ella, y desplazarse acá, aquí conseguir un abogado y tal vez hasta una vivienda por unos días para poder hacer todo el litigio, y eso lo vuelve desgastante en todo sentido. René, digo, independientemente de la estrategia legal que pudiese haber y de los corajes que puedan tener los papás, ¿qué le haces a un niño cuando haces este tipo de prácticas? Es un acto de violencia suprema, porque estás violentando los derechos principales que tendríamos que estar tutelando todos. Claro, es la protección del menor, el interés superior del menor. Sí, se suele utilizar
Que no lo entienden muchos, ¿eh? Claro, Sí, me decía un abogado, se utiliza como si fuera un hechizo, es decir, mi contraparte lo usa, yo lo uso, todos lo usamos, pero realmente no estamos velando por ello, sino que en más de los casos se utiliza para tratar de sacar cierta ventaja. No, ojalá todos en todos los casos fuera así de noble, pero bueno, para contestar tu pregunta, le violenta la posibilidad de poder convivir con sus progenitores, porque también es parte de sus derechos. Y les rompes todo un esquema, porque no te lo llevas, obviamente, ni con su ropa, ni con sus juguetes, ni con su entorno, ni con su escuela, o sea, le rompes todo de un día a otro, ¿no? Es como si yo agarrara y ahorita te vendo los ojos, te trepo un vehículo y te pongo en una ciudad y te digo, bueno, ahora... Y esta es tu nueva realidad. Ahora eres tú, ¿no? Nada más que tú como adulto, pues dices, bueno, pues a lo mejor puedo lidiar con esto. Ahora que lo lidie un menor. Entonces, durante ese tiempo lo van trabajando, se lo van ganando, y cuando llega el padre que no tiene la custodia, pues le cuesta muchísimo trabajo la revinculación, que es otro de los retos a los que nos enfrentamos día a día, jueces, abogados y las personas que estamos tratando de hacer el mejor de los esfuerzos para que esa vinculación regrese con la mejor de las normalidades posibles, pero en muchos de los casos hay mucha resistencia. Pues en este sentido, ¿qué tanto han ustedes visto este tipo de prácticas en las que, no sé, sin el ánimo de ofender aquí a los abogados, se vuelve un tema de abogados, ¿sabe? De que en este momento ya se vuelve de que, bueno, mi representante, y se vuelve, este conflicto crece como la espuma, porque pues a lo mejor para los abogados resulta muy buen negocio, ¿no? Defender este tipo de casos, ¿no? Y sobre todo cuando tienes padres que pueden pagar, ¿no? Sí, cuando un abogado es ético se le nota de en un momento dado ellos traten de conciliar en un problema familiar, pues también para ellos es desgastante que le estén hablando a cada rato. Sí. Y en un momento dado yo veo que ellos son muy éticos y tratan de conciliar, se les nota la manera. Hay unos abogados, como comentaba también el psicólogo, que el abogado pareciera en lugar de su defensor una persona que no es tanto a veces por la economía, no sé, en el mundo del litigio, yo soy funcionario público, si eso sea verdad, de que los abogados porque sea les paguen, hagan esa situación, pero sí, yo he visto a veces los abogados que en materia familiar no deberían de tener esa actitud, porque no son, pero hay unos muy buenos conciliadores también que están muy capacitados y nos ayudan muchísimo. Esa es la parte positiva de los litigantes, que ellos nos llevan todo y incluso hasta nos convencen y hacen un buen convenio, las partes, en beneficio de los niños. Abogado, ¿qué tanto se ha enfrentado usted a otros abogados que estén precisamente incrementando, poniendo leña al fuego para que esto se vuelva toda una hoguera? Lo que pasa es que se nos enseñó a litigar, no a conciliar. Las nuevas formas y visión del litigante o del abogado ahora es conciliar, y uno puede cobrar lo mismo por conciliar porque va a ser más rápido y así se le plantea al cliente, pero esas son nuevas cuestiones que tienen que ir implementando los abogados. Cuando me he enfrentado con abogados muy apasionados, como dice aquí su señoría, que quieren meter recurso tras vista, tras documento, y a lo mejor nos están pagando lo mismo y es más desgastante, y nos están hablando los clientes que, oye, que no me deja ver al menor, que no pago la pensión, y es frustrante todo eso. Y hay otras ocasiones donde están capacitados los colegas y llegamos a muy buenos acuerdos, muy rápidos, y cada quien cobra lo que tenga que cobrar, ¿no? Oiga, juez, esto de que no me dejan ver al menor es, pero sí, yo creo que es tiro por viaje. ¿En qué momento se les ocurre a los papás que son dueños de estas criaturas? Sí. Es mi hijo, ¿no? Es mío, está conmigo y no lo vas a ver. O sea, oye, no es tu perrito, es un niño. Es nuestro. Exacto. Pues no sé, aquí el psicólogo nos podría ayudar, una cuestión de... Porque hay veces que ellos dicen, perdón que interrumpe, pero hay mujeres que nos dicen, es que no me da y no tiene derecho a verlo. Hay una vinculación entre que dé pensión alimenticia y el padre pueda ver a su hijo.
realmente no son cosas diferentes, porque son derechos del menor. La madre está o el padre está exigiendo que se le dé cumplimiento a lo que es la pensión, pero el derecho de la convivencia es de los menores. ¿Por qué? Porque son los lazos y la fortaleza de unos padres. Es tan importante, y ahorita que los escucho, yo he escuchado madres y padres. Yo amo tanto a mi hijo, yo lo amo tanto, y yo a veces me quedo pensando, si lo amaras, no lo llevarías a este nivel, no sabes la afectación que le vas a hacer. Y lo digo con conocimiento porque he visto crecer niños. La otra vez conocí, si puedo compartir un ejemplo, claro. A un adulto que fue secuestrado por la madre, secuestrado en sentido figurado, no robo, ¿verdad? Por la madre y por la abuela materna, y dice él que cuando eran la convivencia lo llevaban a un hotel. Vamos a un día y lo llevaban a un hotel, a una alberca. Y él decía, pero es que es fin de semana de mi papá. No, es que él fue y él no te buscó. Entonces le empezaron a generar a un temor hacia su padre, y él me dice y un coraje, ¿no? Claro, porque no me estás cumpliendo, sí. Que tú este fin de semana ibas a venir a verme, ¿no? Sí, yo decía, bueno, no vino, pero me hicieron feliz trayéndome, ¿verdad? Que cómo me ponen atención. Me sentía, y ahora él dice que una vez que ya tenía 17 años él, y la abuela voltea con un coraje y le dice, eres un monstruo. Y ella siempre, la abuela se refería como el papá, como el monstruo. Y dijo, pero ¿cómo soy un monstruo? O sea, soy igual, eres igualito que tu papá. ¿Cómo? O sea, soy igualito que mi papá. Si esa persona es mala, ¿por qué me ves así? Y dice que se invirtió, dijo, le empecé a agarrar un coraje a mi mamá y a la abuela. Dice una cosa y yo busqué a mi papá y ya me explicaron las situaciones, pero ahora ni le hablo a mi papá ni le hablo a mi mamá. Claro. No me he casado, no tengo relaciones sanas. Soy una persona que tengo muchas cuestiones de ansiedad por esa situación, y me destrozaron la vida. Ya sé. A ver, psicólogo, cuando le haces esto a un niño, de dejarle, más de impedirle el acceso a alguno de los padres, ¿no? Ya sea madre o padre, te lo pasan, o sea, así se queda toda la vida pensando, sí, el otro es un desgraciado, o crecen y entonces te la regresan. Yo creo que en más de los casos sí se pueden quedar con esta historia. Lamentablemente, mientras ellos no tengan la otra versión, pues es más fácil creerla, ¿no? Y también es más fácil engañar a alguien que hacerle ver que ha sido engañado. Okay. Entonces, pero cuando viene la otra parte y les revela las cosas, porque la mayoría de los adolescentes, la mayoría de nuestras criaturas llegan a la adolescencia y quieren saber qué pasó, ¿no? Sí, pero entonces tendrían que estar listos para la verdad, ¿no? Para leer, para informarse. Otra de las cosas que me parecen más lamentable en estas fechas es que muchos de los litigios también se llevan a través de redes sociales. Es decir, el tirarles a jueces o MPs o tutores o psicólogos. Alex. Claro. Yo he visto en las redes sociales a las exes poniéndole, que no sé qué, okay. el que no me da, el donador del puro espermatozoide, y que quién sabe qué. Y yo digo, ¿en serio no te estás dando cuenta que esto lo va a ver tu hijo? Precisamente. Entonces, ese es otro de los riesgos que antes no se tenían porque no estaban en las redes sociales de la forma en la que están hoy. Y hoy en día eso trasciende, eso se llega a saber, eso se filtra. Entonces, es otra forma sumamente nociva de seguir contaminando el ánimo del menor. Ok, entonces, te estás arriesgando a crear una persona eventualmente que te va a regresar estas ofensas. Y que a la hora de que él quiera o ella quiera funcionar en sus relaciones interpersonales de pareja, muestre cierta reticencia, o que no piense en tener hijos porque lo ve como si una cuestión muy, muy problemática, algo que basado en la propia experiencia que vivió. Entonces es algo que suelen desgastar. Entonces no lo toman en cuenta. Ok, juez, ¿qué tanto influye esto de las redes sociales en estos agarrones que se dan? En el ánimo del juzgador, te puedo decir que es nulo, porque en ocasiones no los veo, en ocasiones sí te dicen... mandan las capturas, ¿no? O me las enseñan, o sea, las capturas. Mira ahí lo que me publicó. Pero a mí en mi ánimo, okay. Me preguntas como mi ánimo de juzgadora,
No, pues nada, no influye nada de que si me ataca una de las partes y la verdad, por lo general, no es cierto. Claro. No es cierto que nosotros estamos a favor de una de las partes o que no hacemos nada o que no es cierto, y yo siempre he dicho, me remito a mis actuaciones. Ahí en mis actuaciones lo puede ver. En mí no influye, pero en las partes muchísimo. Tengo que, en un momento dado, apercibir, usar las medidas que tengo, porque sí hay mucha afectación con los niños. Porque lo ven, mira lo que puso tu papá, mira lo que puso tu mamá. Entonces los ven los niños y sí la afectación. Ya, mamá, por favor, no pongas nada en redes sociales, ya te lo pido, ¿verdad? Y entra dentro de las pruebas, porque no da pensión, pero mira las fotos en Los Cabos. Ajá. Tómala. Sí. ¿No? Con su nueva novia, ¿no? Mira cómo trae a sus hijos, a sus nuevos hijos, ¿no? O los hijastros, que ni siquiera los parió él, ¿no? Ay, Dios mío. Abogado, ¿alguna recomendación final en esta materia? Sí, que bueno, la conciliación siempre es lo mejor, que vean por los derechos de los menores que pueden quedar con traumas, como se expuso aquí en este foro, y que se ausenten del litigio mediático, porque el más perjudicado es el menor. Si existe litigio mediático, trasciende en viralización de contenido en redes sociales, cuando hay una confrontación directa de los padres, como surgió con el colectivo Victoria Mía. De ahí sale un padre que se estuvo quejando, usaron los medios ambos y al final pues llegaron a un convenio, pero sí hubo ciertas presiones incluso al Poder Judicial con estos temas, ¿no? Entonces, que siempre que los abogados litiguemos pues de acuerdo a la ética profesional, sería la primera recomendación. Para los ciudadanos, sería que vean por sus hijos y no por sus intereses personales. Y pues para la comunidad, como dijo su señoría, que se informen de sus derechos. Juez. Pues sí, como una reflexión final, invitaría a la audiencia, a la comunidad que nos está escuchando o que nos ve, que se informen y que acudan al Centro de Justicia Alternativa, porque ellos los pueden mediar y en un momento dado entre ellos pueden encontrar una buena solución. Son buenas personas, los padres son... A veces yo los veo así desesperados y yo no los juzgo en ese aspecto, pero ellos en ocasiones creen que es lo correcto. Claro. Entonces, una orientación los va a poder llegar a un mejor convenio y estar felices y tranquilos por sus hijos. Claro. René, ¿algo más? Me parece que mientras sea en función de los menores, yo creo que vamos a estar guiados por una brújula que puede estar orientada hacia el amor por ellos, y eso tendría que dirigir nuestra actuación. Centro de Justicia Alternativa hace muchísimas cosas en favor de ellos, y me parece que por ahí viene una propuesta en la que se pueda utilizar la mediación de manera privada, que me parece que también puede abonar bastante para poder solucionar algunos conflictos. Entonces vamos a esperar cosas buenas de esto. Es una buena etapa, ¿no? Primero iniciar por la justicia alternativa y ya de ahí muy pasar ya a un litigio formal, ¿no? En caso de ser necesario. Y bueno, pues así están las cosas. Ahorita nos aclara personal del Poder Judicial que ya está en construcción ¿cómo el centro Secofam. El Secofam. Ajá, centro de Tijuana, va a estar en el Parque Morelos, que va a ser una obra grande, así que muy probablemente esté hasta el próximo año, pero bueno, ya estamos en las vías de obtener este espacio, y lo ideal es que nos estén viendo en esos lugares limitados, restringidos. Sonia, porque te lo juro, se ven en Carl Jr., se ven en el Mundo Divertido, se ven en lugares que ni siquiera son apropiados. Claro, sí, claro. En DIF, por eso, pero al final de cuentas es una falta de confianza en la otra parte. Sí. Es el hecho de decir, vas a ver a tu hijo bajo vigilancia. Entonces, ese tipo de vigilancia sí la puedes aplicar cuando hay un tema de violencia familiar y demás, claro, pero no cuando tienes un problema de un padre que sí es amoroso. A lo mejor no fue amoroso contigo, fue una mala pareja, pero eso no lo hace un mal padre ni lo hace una mala madre. Aprende a diferenciar entre uno y otro. Gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a el próximo viernes. Vamos a tener temas ya relacionados con la comunidad LGBT, del orgullo, pues del mes del orgullo gay, que también es en junio, y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias a nuestros invitados por habernos abierto los ojos en esta materia, y nos vemos el próximo viernes. Tenga usted excelente fin de semana. Pásenla bien.
Esquina 32 presentó Punto de Vista.